metraje versus precio versus ubicación, esta zona se va a potencializar en los próximos años cuando ya este proyecto esté listo. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video. Y señores, si usted estaba buscando apartamentos con buenos precios, buen retorno, cerca de la playa y cerca del downtown, hoy queremos presentarte una opción ideal para aquellos que ustedes estaban buscando. Así que quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que ¡vamos arriba! Señores, vamos a dividir este video en tres partes. Vamos a primero mostrar el tema de cómo se va a estar distribuyendo el proyecto, que esto se lo voy a dejar a Joel. Luego vamos a estar hablando de la ubicación, vamos a subir el dron y lo vamos a explicar. Y luego lo vamos a llevar a la playa y allí hablamos de números, de cómo usted puede invertir, del retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mi hermano Joel, yo le doy el micrófono a usted. Dele ahí. Bueno. Pues entonces, como bien decías, aquí estamos en la explanada total de lo que va a ser este proyecto. Tenemos dos etapas. Bien. Tenemos la primera etapa aquí a mano derecha, que es la etapa más próxima, digamos, a la entrada o a la vía principal, que es la Barceló, y tenemos aquí la segunda etapa. Este proyecto va a estar contemplado por 14 edificios. Bien. Distribuidos en 7 y 7. Cada etapa va a tener una amenidad, pero en conjunto van a ser amenidades de todo el proyecto. Pero en cada zona habrán amenidades. ¿A qué le llamamos amenidades? Vamos a tener lobby, tenemos piscina, gazebo, área de recreación o esparcimiento, que es el área verde, área para niños. Aquí viene un sound deck, creo que viene un área de sound deck. Una de las ventajas que tiene este proyecto es que los edificios todos van a contar con elevador, o sea que eso es un buen punto. Hay muchas unidades mirando a la piscina, pues, o sea, las áreas de esparcimiento, que también es otro punto para este proyecto. Como dijimos, 7 edificios de este lado y 7 edificios de este lado. O sea, aquí tenemos actualmente, ustedes lo ven, estamos haciendo lo que es el movimiento de terreno. Sí, sí, pueden alejarse exacto para que la gente lo vea. Están haciendo. Sí, sí. No es que yo esté haciendo nada. Están haciendo movimiento del suelo, estudio del suelo y todo lo demás para entonces comenzar la edificación. Tenemos el primer bloque o la primera etapa, que es la que se entrega más próximo, y la segunda, como ya su nombre lo indica, se entregaría después. Ok, una preguntita, hermano. ¿Cuántos apartamentos vamos a tener en total en todo el proyecto? En total serían 320 unidades. 320 unidades. Ok, entonces, háblame un poquito sobre el tema de las amenidades que vamos a tener en el proyecto. Okay. Porque tú me dijiste, vamos a tener un sound deck, vamos a tener área de juego, gazebo, pero también sobre las piscinas. Tengo entendido que el proyecto viene con muchas piscinas. Sí, son 8 piscinas en total que van a estar distribuidas en todo lo que son las 2 etapas, lo cual da, o sea, a la gente, en cierto sentido, va a tener un sentido, algo de privacidad, porque no es que van a tener 2 piscinas para 320 unidades, sino que van a tener 8 piscinas distribuidas en todo lo que es el proyecto, piscina tanto para adultos como para niños, o sea, que le da cierta privacidad y al final, o sea, no va a estar tan congestionado, que eso, a veces las personas tendemos a pensar, no, pero está una piscina para tantas unidades, va a estar congestionado, pero realmente no, va a estar bien desocado porque son 8 piscinas, 320 unidades, o sea que está bueno. Quiero ir añadiendo, ya Joel explicó que tenemos primera etapa 7 edificios, segunda etapa 7 edificios, el cual hace 14 edificios con 320 unidades. Correcto. Entonces, el proyecto va a contar con habitaciones de 1, 2 y 3 habitaciones. Entonces, el metraje de 1 son 55 metros, el metraje de 2 son 75 metros y el metraje de 3 son 95 metros. Me quedé ahí porque estaba confirmando la información. Entonces, tenemos, al final del video vamos a estar hablando de cuánto van a ser el tema del mantenimiento y cuánto va a ser la forma de pago y el costo de las unidades, pero también vamos a hablar de los números. ¿Te acuerdas que cuando fuimos a la feria sacamos los números? Sí, entonces, vamos a hablar el número de ocupación y el número de retorno en caso de que usted quiera ponerlo en renta a corto plazo. También le vamos a estar dando los números si usted no lo quiere poner a renta a corto plazo, sino que lo quiere poner renta a largo plazo. Entonces, hermano, una preguntita para aquellos que están viendo. ¿Cuál es la fecha estimada que tiene la constructora para la etapa número 1 y la fecha estimada para la etapa número 2? Bueno, para la etapa número 1 es último cuatrimestre de 2025, vamos a decirlo así. Y ya para la etapa número 2 sería verano 2026. Sí, dime. Dale, adelante. Esa es la fecha de ellos. Sí, para sí. la de nosotros. ¿Cuál es la fecha de nosotros? La de nosotros es verano 26 sí. y principio 27. Sí, atención a la constructora si no ve, porque tú sabes que no pueden ver. El tema es que nosotros sabemos que hay dilatación.
por más que uno quiera, ya ellos están bastante adelantados con el tema de los permisos. Sí. Si están haciendo movimiento de tierra es porque ya tienen la luz verde para eso y ya están haciendo movimiento de tierra, pero en el movimiento de tierra, cuando es un proyecto bastante grande, que no es un proyecto muy grande, pero tampoco no es pequeño, está intermedio, 320 unidades, es un buen trabajo. Entonces, esto todavía le falta por lo menos 60 días más de movimiento de tierra. No, esto le falta más. Pero fíjate, esta semana entera pasada bueno, se ha pasado lloviendo. sí, es verdad, es que por Entonces, el tema... esas son cosas que a veces tienen que prever. Entonces, muchas veces Si no se quitamos puede la trabajar. lluvia, pudiésemos lograr, exacto, pero Venimos con... ahora la temporada ciclónica, o sea, vienen muchísimas cosas. Que nosotros tenemos varios días sin grabar por eso, justamente, porque ha estado lloviendo y está el sol, pero está nublado. Increíble, pero eso es lo que pasa aquí en Punta Cana. Entonces, señores, vengan para mostrarle algo de la ubicación. Y ahí entonces hacemos lo del vivo. Miren, señores, allá es donde está la avenida Barceló. A 3 minutos en vehículo, ¿cuántos minutos caminando? 5 minutos, yo creo. Ya lo que es el área de San Juan. Al área de San Juan. El paseo de San Juan, sí. 5 Vamos, le vamos a poner 3 más. Póngale que en 8 minutos, cuando usted salga a la Barceló, desde la esquina de la Barceló con esta calle hasta el área de San Juan, que es donde están los restaurantes, luego viene San Juan Shopping Center, le estamos hablando que usted pudiese tomarse 8 minutos. Si lo contamos desde aquí al pasito, bueno, sí, usted se pudiese tomar 12, 13 minutos, pero le estamos hablando que usted está a pasos del downtown, de la playa no, pero del downtown usted está a paso. Entonces, una persona que anda buscando, que es lo que mayormente pasa, vamos a entrar nuevamente al terreno, lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que está buscando un apartamento en el downtown, con estas amenidades, por ejemplo, tú sabes que la media no es que un apartamento de 2 habitaciones tenga 75 metros. No. Mayormente están en los 65, 66, 62, 68. Entonces, estamos hablando que metraje versus precio versus ubicación, esta zona se va a potencializar en los próximos años cuando ya este proyecto esté listo. No, y algo que vamos a hablar cuando estemos hablando de la rentabilidad, valga la redundancia, es tocar eso, porque ya hemos tenido, bueno, y tenemos testimonio de unidades que se están rentando ahora mismo en downtown y podemos hablar de eso. Sí, o sea, sí. La locura que ha tenido la gente. Hermano, te soy honesto, mira, nosotros tenemos 2 ya en el mismo lugar donde hicimos. Hermano, estamos hablando que mensual está promediando entre 18 y 21 anoche, mensual. Y estamos hablando que un apartamento de esos tiene 1 mes y medio y el otro apenas acaba de comenzar. Y eso, que la zona de downtown todavía le falta desarrollo. Tú me has dicho que vienen algunas cosas más. Vienen muchísimas cosas ahí en esa zona específicamente. Entonces, o sea que... poder nosotros quizás usted no va a estar en el mismo downtown detrás de Cocobongo, pero señores, a 8 minutos, 10 minutos caminando, usted está. Es que ya esto todo es downtown. Exacto, y estamos en una de las avenidas más importantes en todo Punta Cana, es la segunda principal. Entonces, hablamos de metraje, hablamos de habitaciones, de lo que va a tener el proyecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Justo ahora yo le voy a poner un recorrido en 3D, tanto del proyecto como de los apartamentos. Así que quédese ahí, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba.
Ok, señores, ustedes vieron eso. Ya usted está viendo que exactamente la anchura del solar es lo mismo que está en el 3D. Ya usted vio cómo más o menos va a quedar los apartamentos. Entonces, miren ahora. Vamos ahora a poner una toma de dron para que la gente vea dónde estamos y hacia dónde está el downtown. Y le vamos a poner, Félix, haz la magia, por favor. Y le vamos a poner para que usted vea la distancia. Quédese ahí, vamos arriba. Señores, vamos para la playa. Señores, puse a Joel para que, usted sabe, para que conduzca, porque es un hombre que conduce bien, ¿usted me entiende? Entonces, hermano, ya vamos para la playa, señora. Así que quédese ahí. Vamos a calcular, son las 3:15, ¿verdad? 3:15 y vamos a arrancar para la playa. Ya ustedes vieron la toma de dron, con una toma de dron así, señores. Ya ustedes vieron lo cercano que estamos hablando. Hermano, literal, en el dron me tiró encima de Jumbo, me tiró 525 metros. Sí, hermano, eso es muy cerca, hermano. Estamos en downtown. Estamos en downtown. Ok, entonces, hermano, tú sabes que mientras la gente va viendo, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Tú sabes, hermano, que me llamó un cliente en estos días, él no habla español. Yo te dije que me están llamando mucho clientes en inglés. You know, but I speak English a little bit, but I do speak. Mira, hermano, y me dijo, yo quiero que Joel sea mi chef profesional, ya que él ha dicho que él es muy bueno cocinando. Que yo he dicho. Tú has dicho que te gusta cocinar. Que me gusta, yo he dicho que yo sé. Pero yo he dicho que tú eres bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tú eres muy bueno. Señora, así que pueden contratarlo. Eso sí, cada plato son $10,000. El 5%, ¿viste? Por mí. Tiene el verde. Así que, señores, quédense ahí y en breve les seguimos explicando. Recuerden que vamos a hablar de retorno, vamos a hablar de ocupación, vamos a hablar de forma de pago. Y también ahí usted podrá ver el tema de la distancia. Quédese ahí, vamos arriba. Salimos a las 15. Pero, señores, miren, aquí tenemos ese señor. Miren cómo él va. Tranquilito. Tenemos como 4 minutos más en esta callecita que ya ahí doblamos y llegamos a la playa. Esas son cosas que pasan que, claro, puede pasar. Ahora, normalmente, usted debería de llegar, como nosotros íbamos, que íbamos como a 40, 50, usted debería llegar en 7 minutos, no más. Y una persona que conduzca un poquito más rápido hasta puede llegar en 5. Pero 7 minutos para hacerle justo. Ahora, si se encuentra un camión como este, una guagua como esta, ya usted sabe que, ¿verdad? Se le va a 10 minutos. Porque mire, son 9 y ya llegamos. Al fondo está la playa. Así que le seguimos mostrando en breve. Quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Señores, estamos aquí en la playa. Miren. Emma, déjeme dejarle una toma ahora mismo de la playa para que usted vea qué bello. Y por cierto, ya le explicamos acerca de los minutos. Quédese ahí, mire esta tomita y ahora le explicamos sobre todo lo que prometimos. Vamos arriba. Señores, vamos arriba, vamos a hablar con Joel entonces para que nos diga sobre, hermano. Quiero que me expliques precio, forma de pago, hasta me puede ir diciendo los números y yo lo voy a ir tirando ahí mismo. Y al final entonces hablamos del tema de retorno y cuánto se puede rentar y demás. No, perfecto. ¿Estamos? Como habíamos mencionado, tenemos unidades de 1, 2 y 3 habitaciones. Sí. Una habitación a partir de $117,000. Ok. 2 habitaciones a partir de $145,000 y 3 habitaciones a partir de 173. 175, perdón. Sí, la más económica, exacto. 175. Recordando que si es rooftop, pues ya es más alto. Es un costo mayor. Sí, un costo mayor. Entonces, vamos a hacer el plan de pago. ¿Con cuál tú quisieras? El promedio, con el de 2 habitaciones. 145. No fuimos entonces, dale. Entonces, ¿cómo es la forma de pago? Bloqueamos con $2,000. Ok. Bloqueamos con $2,000. De 15 a 30 días hacemos lo que es el completivo de la firma para el contrato, que el 10 con el 10%. Entonces, 10% son 14.500 menos los 2.000, ¿verdad? Serían 12.500 en 30 días, 15 días. Eso es así. Entonces, bien, nos seguimos. Durante la construcción, sí, completamos con un 30%. Sí, que son $43.500. Si estamos hablando para la segunda etapa, que es algo más lejos, estamos hablando que estamos alrededor de 20 meses. Vamos a hacer un poquito más. ¿Cuánto? Estamos 24, 25. Vamos a hablar de casi 25 meses. 25 meses daría una cuota de 1.740. Ojo. Dale.
como aquí saben, nosotros somos flexibles, tanto nosotros, y si nosotros somos flexibles, el desarrollador también lo es. Porque Le podemos buscar la forma de que no pague tanto de más de 1.740. Sí, lo que puede pagar son 1.300, pero puede hacer pago extraordinario en fecha específica. Todo eso lo podemos cobrar. Solamente contáctenos y nosotros nos encargamos de lo demás. Ok, entonces el resto sería contra entrega, ¿verdad? Contra entrega que sería el 60%. Que son $87,000. Que eso muy bien lo puede obtener a través de un financiamiento bancario. O si tiene la capacidad, entonces hace el pago al final. O hace un equity, como ya tú lo has explicado. O sea, hay varias maneras de usted conseguir esos fondos. Sí, lo importante es que usted nos contacte. Si a usted le interesa, él parece periodista ahora con él. Si a usted le interesa, wow, por cierto, hermano, está muy bonita hoy la playa. El background está bonito. Sí. Entonces, señores, si le interesa, lo importante es que usted llame. Esto es una muy buena opción para un tema de inversión, para un tema de usted de vivir. No hay tantos condóminos, no estamos hablando de 1.000 unidades, estamos hablando solamente de 320 que están muy bien divididas. Entonces, la ubicación sobre todo. La ubicación, un palo, ya mostramos la toma de dron y ya con eso yo creo que, oye, ya usted está bien ubicado. Atención a los agentes inmobiliarios que quieran captarlo directo, pueden ir también. No voy a decir nada. Dios te bendiga, hermano. Háblame de números. Buscamos la tabla, vamos a buscar la tabla. Ok, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos a buscar la tabla y hablamos de la rentabilidad. Vamos arriba. Señores, hermano, por cierto, te queda muy bien la camisa con el background de la playa. Háblame entonces. ¿Para la playa? Sí, entonces, hermano, háblame entonces de la proyección, del nivel de ocupación. ¿Cuánto vamos a tener ahí? Y bajémosle un poquito el porcentaje que pusimos ahí. No, es que ya está. Ahí pues dale, sí. Ojo, y cabe destacar que estas proyecciones son en base a un sistema que tenemos que habla real, o sea, correcto, algo que está conectado, pero para explicar, mira, aquí tenemos que de proyección o digas de ocupación y le bajamos. Sí, es verdad, yo recuerdo. O sea, yo entiendo que si aquí nos dice un 70%, la aplicación nos dio un 75%, pues yo creo que nosotros estamos bajándole 75, 74, algo así. Para ir al caso más extremo. Entonces decimos que de ocupación anual vamos a tener un 70%, lo cual es sumamente bueno. Todo lo que pase a 55 es excelente. Está bien, ya estamos ganando. Para que tengan una idea, tenemos aquí que los apartamentos de una habitación pueden tener un precio promedio. Estamos hablando de la actualidad. Precio promedio $90 por noche. Dos habitaciones, 120. Eso es para la renta larga. Dos habitaciones, para renta corta, perdón. Correcto. 120. Eso es un promedio según lo que nosotros pudimos ver con la aplicación. Correcto. Entonces, ya si es para renta larga, una habitación estamos hablando de $700 y dos habitaciones alrededor de 1.000. Sí, 1.100, 1.050, dependiendo el mobiliario. También es importante mencionar, hermano, que estos son números que pueden cambiar a favor o en contra, hay que ser honesto, de aquí a que se entregue el proyecto. La zona está proyectada a que cambie a favor. A que cambie a favor. Entonces también a eso hay que sumarle la variable de cómo usted lo amueble, la variable de cuáles sean los reviews. Hay varias variables que depende de estos números que estamos hablando. Es en el caso óptimo, en el caso donde todas las variables nosotros las pongamos a favor del inmueble. Si usted se deja llevar de nosotros, porque recuerde que Joel dio un consejo el otro día. ¿Te acuerdas el consejo en el Airbnb que dijiste? Que, oye, ¿usted va a rentar en Airbnb? Deje que uno le asesore de qué usted debe poner y cómo debe de hacerlo para que le vaya bien. Entonces, mi hermano, si usted tiene alguna palabra, ¿por qué usted entiende ya para que usted cierre? Usted, ¿por qué usted entiende que la gente, dame 3 motivos de por qué la gente debería de hacerlo ahí y no en otro proyecto? Bueno, no solamente ahí y no en otro proyecto. Lo primero que si lo estamos recomendando es porque usted sabe que nosotros no recomendamos disparate. Es lo primero. Entonces, está lo primero. Lo segundo, el tema de la ubicación. Todo el que nos está viendo vive en algún lugar donde tiene un downtown. Y posiblemente quisiera vivir en el downtown o quisiera tener algo en el downtown porque ha visto el desarrollo y ha visto prácticamente la capitalización de todo el que está en esa zona. Entonces, si este downtown te está permitiendo ingresar ahora, no vengas 3, 4 años después, porque entonces va a tener que desembolsar un poco más. Entonces, la ubicación estratégica o no. Como había mencionado, nosotros tenemos 2 apartamentos, 2 unidades que la administramos para la renta corta. Y en el poco tiempo que tienen esas... Es una locura. Bueno, incluso creo que tú subiste el testimonio de uno de los propietarios. Ajá. O sea, uno está asombrado. Y el downtown no está desarrollado. Para el downtown viene una zona... yo no veo, eso tiene que hacer el oficial ellos, o sea, los propietarios. Pero para el downtown viene algo
que esto va a revolucionar lo que es aquí la zona de Punta Cana, porque realmente va a agregarle más. Porque a veces Punta Cana, yo que vivo aquí, ya tengo 8 años viviendo aquí en la zona, yo siento que a veces es limitante porque no es que es una zona turística. Sí. Aquí no hay muchas cosas. Para el turista puede ser que sí haya muchas cosas, porque el turista no vive aquí. Ya yo tengo 365 días por 8, multiplico. O sea, yo tengo todo ese tiempo aquí, entonces a veces tengo que acudir a otros lugares. Pero para acá, para la zona de Punta Cana, específicamente en el downtown, esto que viene va a revolucionar la zona. Entonces ya usted estar en el downtown, eso le va a sumar más. Como vieron en la toma de dron, nosotros estamos a paso de la playa. De esta playa, bueno, si tú puedes apuntar allá, mire, esos inflables que están en la playa, esos juegos inflables, usted puede hacer uso de ellos con un costo. Todas esas lanchas que están aquí tenemos lancha rápida, aquí tenemos catamarán, y la mayoría sale de esta playa. Si usted quiere hacer parasailing, como está allí, usted puede venir aquí. Todo esto que estamos rodeados son hoteles. O sea que nosotros estamos aquí en una zona prácticamente exclusiva. Usted comienza a caminar y usted llega, prácticamente todo Bávaro lo recorre a través de las playas. ¿Qué más usted quiere? Supermercado cerca, farmacia. O sea, estamos cerca del aeropuerto. De aquí no se ven ahora mismo los aviones, pero estamos cerca del aeropuerto. O sea, no hay más que pedir. Y los precios están muy buenos. Los precios están muy buenos, no es una manera agresiva, porque usted sabe que la mayoría de proyectos buenos te exigen el 50 o el 60% durante construcción. Aquí solamente están exigiendo el 40% y entrar con el 10%. Porque hay mucha gente que el enganche es lo que lo detiene. Exacto. Aquí solamente usted tiene con el 10%. Y si usted en 15 días no puede resolver, le damos 30. Si en 30 no puede, hablamos para que nos lleguen a 40. Ya después de ahí, entonces espere su momento, porque no es el momento suyo. Ok, ya, aquí aparecimos. Señores, si usted quiere mayor información, llámelo a los números que aparecen en pantalla. Recuerde, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo estamos haciendo por usted y para usted. Así que por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.